Estimados estudiantes, en esta oportunidad vamos a resolver el siguiente problema. El cono circular de la siguiente figura tiene almacenado agua. La altura del cono es de 12 metros y su radio en la parte superior es de 6 metros. El nivel de líquido contenido en dicho depósito, o sea, en ese recipiente, es de 10 metros. Y la pregunta es, ¿cuál es el trabajo que se debe o que se requiere para bombear todo ese líquido hasta la parte superior del cono? Bien, entonces iniciemos con el proceso de la siguiente manera. Primero, debemos recordar que el trabajo se define fuerza por distancia. En nuestro caso, ¿cómo calculamos esa fuerza? Esa fuerza va a ser considerar una porción de ese volumen de agua. Por ejemplo, extraemos una porción de ese volumen de agua y tendríamos que aquí la altura va a ser diferencial de Y. Voy a considerar el sistema XY visto en planta, visto en, como digamos, la vista frontal. Voy a considerar que esto es X y por lo tanto yo puedo calcular cuánto es el peso de esta porción de agua, que esa es la fuerza. Y ese peso va a ser la fuerza. ¿Cómo se define el peso? Ese peso se define como gravedad por el diferencial de masa. Y el diferencial de masa se define como la densidad del líquido por el diferencial de volumen. Entonces ahí tenemos la fuerza. Pero esta fuerza va variando. Porque en este caso esa porción de agua va a ir variando. Bien, entonces, ¿cómo lo calculamos? Entonces el trabajo sería lo siguiente. El trabajo sería una integral de la gravedad, la densidad, por el diferencial de volumen. Pero el diferencial de volumen sería pi por radio al cuadrado, que sería x, al cuadrado por la altura. La altura sería diferencial de y. Por la distancia. Fuerza por distancia. ¿Y por qué integramos? Porque obviamente que esta fuerza va a ir variando, ¿no? No es constante. Por la distancia. En nuestro caso, la distancia va a ser el recorrido desde donde se encuentra la porción de agua que hemos considerado para nuestro proceso hasta la parte superior. Y esto sería Y. Entonces, la distancia para nuestro caso es Y. Bien, observamos que la integral depende de Y. Por lo tanto, esta porción que estamos considerando, de dónde a dónde va a ir haciendo el recorrido. Eso quiere decir que la porción puede estar a la altura de 10. Por lo tanto, el recorrido que va a hacer sería el mínimo 2. Y luego, cuando esté en la parte inferior, el líquido sería en la máxima altura, que sería 12. Bien, reemplazamos observando que vamos a integrar respecto a y que debemos buscar su equivalencia de x. ¿Cómo buscamos la equivalencia de x? Llevamos a un triángulo y aplicamos semejanza. La altura es 6, formamos el triángulo, esto sería y. Si todo es 12, esto sería 12 menos y. Entonces, esa equivalencia sería así. 6 es a 12, como x es a 12 menos y. Por lo tanto, sacamos esta, y el valor de x sería lo siguiente. 12 menos y sobre el valor de 2. Reemplazando, tendríamos lo siguiente. El trabajo sería desde 2 hasta 12, la gravedad, la densidad, el valor de pi, y aquí tendríamos lo siguiente. 12 menos y sobre 2 elevado al cuadrado por la distancia que es y, diferencial de y. Sacamos todos los valores que sean constantes fuera de la integral, la gravedad, la densidad, el valor de pi, y desarrollamos la parte interna. 2, 12, y aquí tendríamos lo siguiente. Esto sería 4,
12 al cuadrado sería 144 por el valor de y. Menos el doble producto del primero por el segundo sería 24y. 24y por y sería 24y cuadrado. Más el cuadrado de la segunda componente, que sería el cuadrado de y elevado al cuadrado. Por y al cubo. Diferencial de y. Bien, nos queda integrar, y al integrar vamos a tener lo siguiente. Este trabajo sería igual g por la densidad, por el valor de pi, y al integrar, aquí sería sobre 4, al integrar vamos a tener 144 y al cuadrado sobre 2 menos 24 y al cubo sobre 3 más y a la cuarta sobre 4, evaluado desde 2 hasta 12. Reemplazando y efectuando esos cálculos, y vamos a obtener el siguiente resultado. Entonces tenemos ahí el trabajo después de reemplazar en la calculadora los valores ya establecidos. No hay que olvidarse que la gravedad en este caso es 9,8. No olvidarse que la densidad del agua también nos dan como dato que es 1000 kilogramos por metro cúbico. Con esos valores y el valor de pi, que es un número ya establecido, obtenemos el siguiente trabajo. Bien, miren cuál ha sido el proceso. Primero, hay que recordar cómo se define el trabajo. ¿Quién es esa fuerza? Y cómo se define esa fuerza para una porción de líquido. También es necesario recordar esa porción de líquido que uno ha elegido, cuál es el recorrido o cuál es la distancia que va a recorrer. Luego, de dónde a dónde está variando la variable y, que es la distancia. Y finalmente, se ejecutan los cálculos y se obtiene el trabajo realizado para bombear todo el agua desde 10 metros de altura hasta la parte superior y dejar vacío ese cono. Con lo cual se concluye con este video. Gracias.